Hola, ¿qué tal, colegas? Es un verdadero placer saludarlos. Soy Sid Castañeda y bueno, en este momento estoy haciendo un pequeño video donde vamos a analizar el S&P 500. Todo esto previo a las elecciones en Estados Unidos que ya vienen el día 3 de noviembre y hay que estar bien atentos ese día a ese evento. Les diría que organicen alguna reunión con sus amigos mientras ocurre el evento, pero pues bueno, no se puede por obvias razones, pero hay que seguir el evento. Es muy importante y hay que estar atentos a los resultados y no solo el resultado, sino cómo se da el resultado. Porque no solamente son los presidentes los que están en este momento en la balanza, sino las cámaras. También las cámaras dicen mucho, porque si tienes un presidente republicano y una cámara demócrata, no te van a dejar avanzar, o no lo van a dejar hacer todo lo que él quiera. Y viceversa, presidente demócrata con cámara republicana, aunque ahora lo veo muy poco probable, también sería una especie de lucha de fuerzas. Los mercados suelen recibir bien este tipo de luchas de fuerzas, no les gusta que todo el poder caiga en un solo lado, pero bueno, veremos. Hasta ahora las encuestas van, en cuanto a presidentes, van apoyando a Biden, incluso en algunos estados bisagra, que son esos estados que no se definen a sí mismos ni como republicanos ni como demócratas, y son esos estados que o se inclinan hacia un lado o se inclinan hacia otro, y son los que normalmente definen hacia dónde se va a mover la balanza. Van a decir quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos. También atentos a las cámaras, como les digo, porque la cámara puede ser esa vía fácil para el presidente ganador o la vía difícil para el presidente ganador. Bueno, tenemos por ahora una subida en el S&P, luego alcanza un máximo, se cae, de hecho acá en el soporte rebota un poco, pero lo rompe. Se intenta recuperar de nuevo, como lo ha estado haciendo el S&P, pero ya no logra el máximo anterior y de ahí empieza una bajada, primero una bajada lenta, luego una consolidación y acelera la bajada. Los mercados en este momento ya van asimilando a Joe Biden como el ganador. Sin embargo, hay que estar atentos a cualquier sorpresa que llegue a ocurrir. Hablando de estadísticas o de probabilidades, la probabilidad de que ganare Donald Trump es un 16%, entonces es baja, pero no es imposible. Y ya con lo que pasó en las elecciones pasadas, con lo de Hillary Clinton, pues la gente está abierta a una sorpresa. Ahora, en este punto puede haber dos cosas. Doble techo, pero para eso tendría que romperse la línea del cuello, que es esta línea de color magenta, que no solamente es la línea del cuello. Si se fijan, coincide con este punto donde el precio tuvo resistencia, luego lo usó como soporte y se impulsó hacia arriba. Aquí fue una resistencia pura y dura que hizo regresar al precio. Si nos vamos más todavía hacia atrás, en este punto el precio se empujó de nuevo hacia arriba. Entonces es una zona que históricamente suele congestionar al precio y ahí es a donde nos estamos acercando. Ese podría ser un escenario, el escenario del doble techo. También podría sencillamente triangularse. Veríamos cómo el mercado se puede quedar acá triangulando y definirse a futuro, ya con el nuevo presidente. Ahora, hay que ver la postura en Estados Unidos desde el lado nacional y desde el lado internacional. Porque el hecho de que Donald Trump esté enfocado en la economía no significa que Biden precisamente vaya a fracasar en la economía. Porque por un lado, en efecto, Donald Trump se enfocó en los beneficios en bolsa. Y bueno, vamos a hacer un poquito de historia para que igual a lo mejor ustedes no siguen mucho el tema, pero bueno. Antes del coronavirus, Estados Unidos estaba presentando un crecimiento en bolsa, un aumento en los beneficios, en el mercado de las acciones, todos muy contentos. Y Donald Trump en su mente, en este punto, cuando todavía estábamos antes del coronavirus, su plan era llegar a una reelección con muy buenos resultados en la economía, con crecimiento, con beneficios. Y pues ya hasta este punto tendría en la bolsa las elecciones. Y más porque recordemos que hubo mucho conflicto en el lado demócrata en lo que fue Bernie Sanders y Joe Biden, cuál de los dos va a quedar, y tuvieron sus elecciones previas. Pero llega el coronavirus y ese as bajo la manga que tenía Donald Trump se le viene al suelo, se le pierde y viene una caída brutal. Esto explicaría el por qué Donald Trump asume esa postura de
es que cuando llegue la primavera esto va a desaparecer milagrosamente, o el virus se va a morir con el calor, en fin, esa postura de minimizar el problema. ¿Y qué es lo que hemos visto? País que minimiza el problema, país que paga las consecuencias. Entonces, en efecto, Donald Trump empieza a esforzarse en recuperar la economía. De ahí que vienen los apoyos directos, viene la impresión de dólares, viene la reducción de impuestos, de las tasas impositivas, y empieza, en efecto, a recuperar la economía. La bolsa de valores empieza a recuperar. De hecho, en algún punto logra un nuevo máximo. Por acá en este punto. Ya esto estamos hablando de septiembre. De ahí viene una caída. Se rompe el soporte por el que veníamos subiendo. Pero lo intenta de nuevo y llega a este nivel, que no es tan alto como el anterior. Y empieza un descenso nuevamente. Ya a estas alturas ya se conocen las encuestas, ya sabemos que Joe Biden es el que muy probablemente va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. La probabilidad de que gane Trump, hablando de estadísticas, es de un 16%, no es muy alta, pero no es nula. Entonces, dadas las elecciones anteriores que también sorprendieron con Hillary perdiendo, todos estamos atentos a una posible sorpresa en las elecciones. Ahora, hay que ver la economía de Estados Unidos desde dentro, pero también desde fuera. Porque uno puede decir, es que Donald Trump está enfocado en la economía y solo le importa la economía. Y pues seguramente si gana Donald Trump vamos a tener crecimiento económico. Primero, eso podría ser en el corto plazo. Pero no olvidemos que la pandemia sigue creciendo. Los números de muertos siguen creciendo. Hablamos de que esta recuperación económica no fue gratis. No solamente el dólar se vio debilitado, sino que esto costó 228,000 muertes. Entonces, de ahí que Biden, ahora en su discurso, Biden está enfocado más a lo que es el sector salud. Biden entrando va a buscar de nuevo aumentar impuestos para poder dar un mejor servicio de salud. De hecho, está buscando, a mi parecer, una especie de Obamacare 2.0 y no me sorprende, él era del equipo de Obama. Entonces, por un lado, eso podría ser un descalabro en el corto plazo para todos los que estaban obteniendo beneficios en bolsa y que de repente les dices que les vas a aumentar impuestos y que se acabó todo ese apoyo fiscal. Entonces podría ser en el corto plazo un descalabro. De ahí que podría ser una ruptura a la baja y ser un doble techo. Pero los mercados también ven hacia afuera. ¿Y qué tenemos? Que si hacia afuera, en efecto, ganara Biden, vamos a ver que muchas relaciones se van a calmar. La guerra arancelaria con China se va a atenuar. Ya no va a haber esa persecución sobre compañías como Huawei o como TikTok o WeChat. Entonces, de cierta manera va a haber un ambiente de paz. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un ambiente de paz? Que la inversión no tiene miedo. Es decir, por ejemplo, los mercados europeos que dependen bastante o trabajan bastante con los americanos, van a ver más confiable una inversión en un Estados Unidos gobernado por Biden. Esto eventualmente también se va a reflejar. Así que el descalabro de Joe Biden tampoco tiene por qué suceder. Si los mercados asimilan que a mediano o largo plazo, en general y por fuera de Estados Unidos, puede haber un beneficio, podríamos tener un mercado estabilizado. Entonces de ahí que podría venir esa estabilización. Ahora, como les digo, esto puede ser un doble techo o puede ser un triángulo. El triángulo nos tendría todavía un tiempo más a la espera, lo cual está bien. Si se triangula y vemos que Estados Unidos empieza es decir, que le va bien, que no le pega tanto el enfocarnos a lo que es salud, podríamos ver incluso crecimientos hacia adelante. Pero bueno, también hay que meter en la ecuación algo que vale bastante y no siempre se menciona: las cámaras. ¿Quién se va a quedar con la Cámara de Senadores? La Cámara de Representantes ya la tienen los demócratas, pero falta ver cómo va a quedar el apoyo en las cámaras en general para el nuevo presidente. Porque los mercados suelen recibir bien cuando hay equilibrio entre demócratas y republicanos. Pero al parecer también Biden va con fuerza en las cámaras, lo cual le permitiría hacer todas estas modificaciones. Y según las cámaras veremos qué tan rápido puede Biden aplicar su política. Honestamente espero que puedan parar con los niveles de muerte que llevan. Que Biden de hecho ya se comprometió a
a controlar la pandemia, pero ya sabemos que todo mundo dice eso, pero una pandemia es algo nuevo, esto es algo nuevo para un mundo globalizado. Y pues el hecho de que llegue Biden no significa que ya se acabó el problema en Estados Unidos, porque a mi parecer, y es que esto es un dilema muy común, la gente dice, no, es que o salvas la economía o trabajas sobre la salud. Y yo creo que hay un punto en el que sí, es decir, por ejemplo, en México, no es factible hacer nuevos confinamientos. Ya la economía no va a dar para aguantar otro confinamiento. Y ahí es donde dices o la economía o la salud. Lo cierto es que, a mi parecer, y por los casos de éxito que hemos visto, no se trataba de una cosa u otra. Por ejemplo, casos como Taiwán. Taiwán jamás hizo confinamiento. Taiwán puso una política de rastrear a los casos, aislarlos a ellos y a todos sus contactos. De ahí que vienen esos sistemas de cuarentenas inteligentes, donde está muy focalizado hacia donde está el problema. Y no necesitas cerrar la economía, pero claro que necesitas una postura muy dura en cuanto al uso de cubrebocas y en cuanto al distanciamiento social. Entonces, casos de éxito sí hay. A lo que yo voy es que Biden no la tiene fácil. Es decir, está recibiendo el país con más muertes y con más contagios en medio de una segunda ola. Entonces, ojo, porque también Biden puede tener un descalabro en eso. Y peor si ni economía ni salud. Entonces hay que estar bien atentos a todo lo que va desarrollándose. Por ahora hay que ver primero cómo van a recibir los mercados el triunfo de Biden. Hasta ahora ya lo tienen un poquito asimilado. Y en efecto, como les digo, a la gente, a los inversores de bolsa no les va a venir bien que gane Biden. Pero en general, a nivel mundial, van a estabilizarse muchos problemas. Entonces, de ahí que va a haber una especie de balanza. ¿Cómo lo van a tomar los mercados? ¿Nos vamos a concentrar en el mediano o largo plazo como algo bueno o nos vamos a preocupar por el corto plazo como un descalabro? Y sin conceder que Biden logre controlar la pandemia, que sí lo veo bastante complicado. En Europa ya estamos viendo cómo hay nuevamente confinamientos, nuevamente toques de queda, aunque se les llama de otra forma, pero pues básicamente es lo que es, cierres de negocios. Entonces es algo que ya está aquí. Entonces hay que estar bien atentos a todos esos detalles. Por ahí hay una noticia que todavía me falta confirmar, pero pues un rumor hasta ahora de una nueva cepa, variante del coronavirus, y de ahí que hay tanta fuerza, que hay mucha fuerza en el recontagio en Europa, el que partió en España. Entonces, bueno, pues de ahí que hay que cuidarnos, porque si viene una segunda ola con una cepa, con una variante, y si la gente que ya se contagió se puede volver a contagiar, entonces digámosle adiós a la inmunidad de rebaño y vamos a tener todavía conflicto para rato. Es un tema muy emocionante, hay que estarlo siguiendo porque tiene demasiadas aristas, demasiados elementos. Por el lado de las elecciones, quién va a ganar y con qué cámara y cómo lo van a tomar los mercados, y se podrá contrarrestar la segunda ola con todo y Biden al frente. Son temas muy interesantes y hay que estarlos siguiendo. Y bueno, pues por acá, básicamente en resumen, dos escenarios: o tenemos el doble techo o se nos triangula. Pero en cualquier caso este nivel es el clave, este nivel de color rosa. Obviamente que si acá tenemos movimientos a la baja, es decir, que la bolsa empieza a entregar menos beneficios, también podríamos ver al dólar recuperándose, porque al momento en el que paras la impresión de dólares, ya puede haber una recuperación en el dólar. De hecho, ya empezamos a ver una recuperación en el dólar. Y cosa que se empieza a reflejar aquí como un movimiento a la baja. Pero bueno, hay que estar bien atentos. Son muchas aristas, muchos escenarios, y hay que estar atentos a todos. Por ahora me despido, cuídense mucho, recuerden que hay un curso gratuito en www.bursatilfx.com, se registran y hay un curso de más de 4 horas disponible. También recuerden que la dinámica para la votación es en Facebook, así que si van a mi Facebook, ahí le pueden dar like, seguirme, y en las publicaciones que yo hago, ustedes pueden en los comentarios proponer alguna gráfica que quieran que analicemos, algún mercado que les interese. Y yo voy viendo la votación, los likes, y de ahí que, bueno, el próximo video pues ya es basado en algo que a ustedes les está interesando analizar. Cuídense y felices transacciones. Hasta la próxima.